Día. ¿Cómo estás, Guille? Agustina, buen día para todos. Esta mañana en el cierre de Radio Informe 3 tuvimos oportunidad de conocer una situación planteada en el ámbito de la justicia familiar de la provincia de Río Negro que se está convirtiendo rápidamente, velozmente, lo estoy viendo, en noticia nacional. La están levantando todos los portales porque tiene un ingrediente muy especial. Ahora paso a explicarlo. No es que sea novedoso que en una situación en la que hay un reclamo de cuota alimentaria de una mamá al papá de un niño, no es novedoso ni infrecuente, está en el Código Civil y Comercial, está en el reformado Código Civil y Comercial explícitamente la solidaridad subsidiaria, la obligación de familiares ascendentes, de abuelos, cuando por alguna razón falla quien es el alimentante obligado, que es el padre. La situación planteada en Río Negro es una joven mujer con un niño de 1 año, el papá que no tuvo contactos con el hijo nunca, está detenido en La Pampa, la justicia de familia que trata el caso, el juez que trata la causa, aplica lo que el Código Civil establece y dice los abuelos paternos tienen que acudir en ayuda alimentaria de ese bebé, de ese niño, porque el derecho prioritario es el del niño. Derecho, obviamente, a alimentarse y a todo lo demás. El pequeño detalle es que los abuelos paternos, que no tienen contacto ni con la mamá ni con el niño, son jubilados. Es un jubilado petrolero, el abuelo, y está justo en el límite de lo que es la propia canasta básica del jubilado. En un momento en el que estamos todos hipersensibilizados, porque al margen de las utilizaciones que se haga, el tema de la situación de los jubilados argentinos nadie la puede desconocer. Brevemente, antes de sumar al doctor Semino, que es abogado, además de ser defensor de la tercera edad y gerontólogo, nos acompaña en la mesa de café, esto decía el vocero de la justicia de familia de Chipoleti respecto a esta causa. Sí, la decisión que lo hace noticioso por lo que estamos hablando son estos dos condimentos. Primero, el papá preso y ante esta imposibilidad de salir a trabajar para proveerle alimentos a ese niño, pero también la decisión del juez, ¿no? Que dice, bueno, en primer lugar es el papá. Sabemos, sobre todo se trata de un penal federal de La Pampa, es decir, que está detenido por un delito federal, que algunos penales, no los de la provincia de Río Negro, por eso te lo menciono, pero no conozco en profundidad el tema, pero tienen un régimen laboral donde los presos... Hasta allí, el doctor Juan Cruz García, entonces el vocero de la justicia de Chipoleti, dice, se está aplicando la ley, el papá está preso, estar preso no significa tener imposibilidad de generar ingresos, en consecuencia, ante la negativa, escalón para arriba, los abuelos jubilados. Doctor Eugenio Semino, bienvenido a la mesa de café, buen día. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlo. Bueno, en este caso como abogado lo hemos convocado, Semino, sí, porque no es nuevo, tengo a la vista causas de este mismo año en Santa Rosa de la Pampa, un juez revocó una demanda similar, ¿no? Una abuela que con una hija discapacitada, con una pensión que no le alcanzaba para vivir ella, le llegó la demanda y le impusieron un recorte de sus saberes. ¿Cómo lo plantea, doctor Semino, a este tema? La ley es clara, el Código Civil es claro, el artículo 537 parece ser claro, pero en cuanto lo planteamos esta mañana, me gustaría compartir con usted algunos de los mensajes de inmediatamente, sobre todo abuelas, que dicen, pero si yo me la banqué como me la banqué sola, lavando pañales, ¿por qué ahora como abuela me van a venir a quitar la jubilación a mí porque el papá no paga? ¿Cómo lo plantea, doctor Semino? Mira qué interesante. Bueno, primero me remonta a mi primer carrera de grado, que es de mi época precolombina, pero tiene absoluta actualidad razonar con criterio de derecho y con criterio jurídico. La reforma del 2015, que apareció como novedosa, como la inserción en el siglo XXI de lo que era el Código Civil del 19, bueno, y la posreforma de Borda, en realidad
preservó y es antigua en muchos aspectos, sobre todo en derechos de familia. Porque acá hay, bueno, la obligación alimentaria mantiene el criterio de la familia nuclear, que era razonable en términos de lo que era el Código Vélez-Sarsfield. Estamos hablando del siglo XIX. Sí, XIX. Claro, hoy cambió la estructura familiar. No solo cambió en términos de las obligaciones alimentarias, sino en algo que hoy está en gran ebullición en el mundo y de acá no se habla, que es el sistema de cuidados. Porque aparecen obligaciones ligadas a aquella familia donde había una mamá, un papá, una estructura muy estable y muy relacionada con lo que era la religiosidad de la época, que se mantuvo por determinadas negociaciones en el 2015 en algo que ya hoy es abstracto. A ver, para que nos entiendan los oyentes, mi generación, y las que somos hoy mayores, teníamos esa estructura de un papá con muchos hijos. Hoy hay un hijo con muchos papás. Es decir, ha cambiado, se ha ampliado la estructura familiar, se ha modificado, y esto modifica las prestaciones en términos de deberes alimentarios y también los esquemas de cuidados, porque en aquella estructura, en esa vieja concepción, que es la concepción que no ha variado hoy en términos de nuestras propias instituciones ligadas a los cuidados y demás, por ejemplo, las instituciones que tienen que decidir qué asistencia tiene que recibir una persona mayor o una persona con discapacidad, siguen apelando a la familia, que fue una de las grandes, y lo sigue siendo, sometimientos de la mujer a quedar con esa carga casi como servidora. Y en términos de este caso puntual, que como usted decía se repite, bueno, no contemplan la realidad y pasa algo más grave. En esa realidad, que de todos modos va a estar sometida a la sana crítica del juez, esto hay que aclararlo, es decir, el juez interpreta la legislación a aplicar. Sí. En realidad, lo que vemos es que no hay un lazo familiar de ningún tipo, es real, más allá del formal, Sí. que pudo ser el reconocimiento del hijo. Hay un lazo genético, hay un lazo biológico, el niño Claro. es hijo de ese padre, aunque el padre no lo vea, y el hijo que está preso es hijo de sus padres, que son los abuelos. Pero esos abuelos, jubilado petrolero, 1.060.000 pesos, le aplican el 10%, sobre eso son 106.000 pesos, y a su esposa en trámite de jubilación como portera de escuela otro 10%, con lo cual no llegan a la canasta básica del jubilado. ¿Cómo se resuelve esto? Por eso yo apelaba, es muy difícil opinar sobre un expediente cuyo contenido uno no conoce, ¿no? Es decir, conocemos los títulos, pero por eso señalaba la necesidad de la sana crítica del juez en ese sentido, que no solo tiene que ver con lo económico, insisto con esto, porque aunque no afecte la condición alimentaria teóricamente de los abuelos, ahí pasa algo que es lo que no ha interpretado el código, por eso hablaba de la institución en sí mismo, que son los cambios de estructuras en términos de las relaciones parentales. Es decir, esos abuelos no tienen un contacto, tal vez, por ejemplo, la contracara, un abuelo que adoptó como tal a ese niño, seguramente tiene moral y personalmente una obligación que la autopercibe, claro, exactamente. Abuelos que se hacen cargo de las situaciones de este tipo de familia que quedan todavía. Perdóneme, Agustina quiere sumarse. Sí, Agus.
Sí. Y entonces, Eugenio, ¿cómo hacemos ahora? ¿Los abuelos van a tener que formar parte de la planificación familiar también? Es decir, los papás de cada uno de los jóvenes que se propongan tener familia, se van a parar y les van a decir, che, ojito, más vale que cumpla porque si no me van a sacar a mí la jubilación. Bueno, el problema es que las estructuras nuevas con criterios viejos, por eso insisto, es decir, se habló mucho de la modificación del código, de la progresividad, del progresismo, y en estas instituciones se mantienen estructuras anacrónicas que ya no lo son. Cuando yo digo cambio la familia nuclear por otros tipos de familia, soy avalorativo en este sentido, sino descriptivo de la situación de la sociedad moderna, no en Argentina en particular, sino en el mundo. Y esto que no ha resuelto la ley, la fría ley, tiene que quedar ahora sometido a la interpretación del juez, porque aunque no afecte, como decía anteriormente, la cuota alimentaria del abuelo, sí afecta sus condiciones de vida. ¿Me explico? Porque no solo decir, bueno, y tiene un haber que llega a tanto y sacamos el 10% y con esto cubre su canasta, en realidad le está dinamitando su cotidianeidad, su forma de vida, sus posibilidades de ahorro, de recreación, de lo que fuere, pero que afecta esa calidad de vida. En detrimento de eso, lo que estamos necesitando es que se clarifique este tipo de situaciones, e insisto, lo pongo en paralelo con los cuidados, porque hoy las instituciones, conforme a estos criterios, dicen, bueno, tiene que cuidar la familia. ¿Y quién? Y la mujer que está por ahí queda cuidando al postrado sin ningún tipo de ayuda y demás. Por eso yo creo que tenemos que ayornar el pensamiento. Esto ha sido debate en el mundo, no es nuevo, y lo que estoy diciendo está en Internet, pero me parece que tenemos que ayornar el pensamiento y también los criterios de los jueces a lo que son este tipo de situaciones que son muy muy particulares y que afectan. Me parece que ahí, doctor Semino, ahí hay un apunte. Usted sabe que no sé de derecho, pero tengo abierto el fallo del juez, y esto tiene que ver con lo que está planteando Agustina. Si a esta altura de la disolución de aquel modelo de familia nuclear, donde abuelos, hijos y nietos componían. Hay todavía muchas familias así, la mía, mi familia es así, tengo los nietos en mi casa todo el día. Generacionalmente, yo soy una persona mayor también. Me vacían la heladera con o sin juez de por medio. Pero digo, esto no es... No es lo que estamos apuntando a nuevos modelos de familia donde abuelos jubilados que no tienen lo necesario para su propia subsistencia deben enfrentar decisiones de hijos mayores de edad ajenos por completo a ese modelo de familia nuclear, donde aparecen hijos, nietos en este caso. Dice el juez: parentesco es el vínculo jurídico existente entre personas en razón de la naturaleza, las técnicas de reproducción, la adopción y la afinidad. Fenómeno. Es eso el parentesco. Pero no es lo mismo el parentesco que plantea usted, doctor Semino, de una familia nuclear, abuelos, padres, hijos, o una familia donde los abuelos jubilados están en Río Negro, el padre está preso en La Pampa y la mamá de un niño desconocido en Chipoleti. Exacto, desconoce inclusive los lazos que se generan en las nuevas estructuras, y se habla de obligaciones que están perimidas por el tiempo. Mire, hay algo que quienes hacemos asistencia directa lo vemos todos los días, insisto, con lo que es alimentos y con lo que son cuidados, que es una forma también de contención, y que cada vez se necesitan más. Si no hay una relación, si no hay una decisión en términos del vínculo por aquellos que integran ese vínculo, la obligación termina siendo abstracta. Más allá que lo falle un juez, más allá
este criterio también es muy absurdo, que aumentamos las penas para que el otro cumpla. Lo vemos, pero por miles, personas pudientes que podrían hoy hacerse cargo de alimentos de ascendientes o de cuidados de ascendientes, cuando no existe en términos de la historia de esas dos personas, un vínculo afectivo de otras características, no lo soluciona la pena o la imposición que haga una sentencia. Por el momento, se incumple, no vamos a llegar hasta aquí. El tema va a tener... Tengo toda la sensación de que va a ir a alguna revocatoria. Pero cuando eso ocurra se lo consultaremos. Gracias por su aporte, Eugenio. Es un placer. Gracias. Adiós.